Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento, en principio viernes, y en principio este momento donde vamos a ver cuál es el colofón de esta semana tan bonita, tan curiosa, tan simbólica. Lunes y martes 9 y 10 de copas respectivamente, el miércoles caballo de oros y ayer esa runa Feu, que tiene un poco que ver también con el caballo de oros, porque ambos símbolos tienen un poco que ver con lo material o con la constancia de la tierra o la conexión a tierra con aquello que es palpable, medible, contable. Así que para mí al menos ha sido muy curiosa, me ha dado mucho que pensar y mucho más que sentir, sobre todo, porque estas cosas sí hay que reflexionarlas, hay que pensarlas, pero sobre todo yo creo hay que sentirlas. Así que gracias por compartir no solo este momento, sino todos. Y vamos a ver, por favor, cuál es esa energía para este momento, aunque no hayas seguido la semana, aunque sea la primera vez que nos ves, aunque no tenga un sentido de continuidad para ti esto que puedas estar viendo, pero quizás más especialmente si sí lo tienes y si has ido siguiendo todo el recorrido bonito de esta semana. En todo caso, da igual, un día a la vez. ¿Cuál es, por favor, la energía para este momento? Para las personas que estamos aquí conectadas, ¿cuál es la respuesta? Si tú quieres preguntar algo, ¿cuál es la respuesta, sugerencia, consejo, energía, mensaje de este momento? Por favor, gracias. Va. 6 de bastos. Mira, esto es súper simbólico, súper bonito, porque el 6 de bastos nos habla del triunfo, del éxito, y el 6 de bastos nos habla de el triunfo en cualquier sentido. También, una vez más, podemos ver aquí esa polaridad que tiene el ser humano entre el ser material, el ser humano, el ser físico, y el ser espiritual o el ser más emocional. Porque este 6 de bastos nos puede hablar de triunfo, éxito en tu cuerpo físico, por ejemplo, que recuperes la salud o que empieces a recuperar esa salud, esa fortaleza. Por ejemplo, espero, deseo y estoy convencido de hecho de que así es, que va a ser el caso de nuestra querida amiga Amparo y de cualquier persona que pueda estar atravesando un proceso médico. También a nivel personal, a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestra economía, de nuestras finanzas, y también a nivel de nuestro poder personal, de nuestro camino, nuestra trayectoria de vida personal. Si has preguntado algo, para empezar, te diría que la respuesta es sí, porque el 6 de bastos es una carta de éxito, de triunfo, de plenitud, de una excelencia, algo que es maravilloso, algo, la mejor solución posible, digámoslo así, el mayor logro posible. Así que sí, de entrada esa respuesta, sí, de entrada esa respuesta es: esa persona, circunstancia o situación se resuelve favorablemente o te compensa o te conviene, según como tú hayas hecho la pregunta, por supuesto. Vale, si no has preguntado nada, quédate con esta energía. Hoy, en algún sentido, y puede que tenga que ver, no tiene que ser así necesariamente, pero puede que tenga que ver con ese periplo que te comentaba al principio, del lunes hasta hoy. Sea como sea, hoy eres una persona más sabia, eres una persona más elevada, hoy tienes una graduación, digamos, más alta, hoy tienes un título más alto, en cualquier aspecto. También si estás estudiando, puede ser que hoy te den el título, puede ser que hoy te den una muy buena nota, puede ser que te sientas muy pleno, muy plena con respecto a eso, pero vamos a llevarla a la vida cotidiana, a la vida práctica, donde a lo mejor no estás estudiando nada, donde a lo mejor tampoco tiene una vinculación directamente con el tema profesional, por ejemplo. Vamos a llevarlo a la experiencia humana. De hecho, los bastos, que son elementos fuego, nos hablan de esa pasión, nos hablan de ese flujo de la vida, ese fluir de la vida, que es el fuego, que tiene que ver con la llama divina, la chispa divina, incluso con nuestra propia sangre. Esa sangre caliente que corre por nuestras venas y nos ayuda, nos impulsa a hacer cosas y nos impulsa a llegar a esto, nos impulsa a superarnos, nos impulsa a ser mejores cada día, hasta que llega incluso un día o llega un momento como el que tenemos hoy, en el que nos
nos damos cuenta de algo muy bueno de nosotros o nos damos cuenta de algo muy bueno de nuestro entorno, sobre todo de nosotros, porque entiendo que esto tiene que ver con los logros. Y de hecho es verdad que esta semana, ayer lo hablábamos, por ejemplo, con los valores. ¿Qué valores te hacen único o única? ¿Qué valores te hacen superarte y qué valores te hacen superar las adversidades, los desafíos, etcétera? Entonces, prepárate hoy para que te den la palmadita en la espalda, que de vez en cuando viene bien, porque el 6 de bastos también tiene la connotación negativa, como toda carta tiene su sombra y su luz, recordemos, tiene la connotación negativa del ego. Yo me creo más que nadie, yo sé que sé más que nadie, yo sé que mi trabajo es el mejor, mi opinión es la válida, etcétera. Pero no es eso lo que tú vas a vivir hoy. Tú vas a vivir el lado equilibrado, el lado sano del 6 de bastos, que es verdad, me lo reconozco porque lo merezco. Por eso te decía la palmadita en la espalda, que te la des tú también y que te la dejes dar. A veces cuando nos dicen algo bonito, cuando nos reconocen un mérito, un logro, a veces tendemos como a quitarle importancia. Va, no es para tanto, bueno, no sé qué. Pues no, señor. No, ahí está, hablábamos ayer también de los extremos. No hay que irse a la vanidad, pero tampoco hay que irse a la excesiva humildad, porque no es justo para ti. Tienes que reconocerte, tenemos que reconocernos lo que somos, lo que valemos. Lo decíamos, insisto, ayer con la runa Feu y nos lo quieren recordar de nuevo. Pero posiblemente hoy nos lo quieren recordar y hoy nos piden también que estemos atentos, que estemos atentas a todas las señales de reconocimiento, a todos esos aprobados de la vida que nos va a dar, aunque no sea un aprobado literal como te decía antes. Ese aprobado de la vida, esa situación, circunstancia, esa palabra que vas a escuchar, que te van a decir y que te va a hacer ver, te va a hacer entender que efectivamente te has superado, que has logrado superarte y enhorabuena por ello. Y también yo creo que hoy es un buen momento con este 6 de bastos para ver esa victoria, ese triunfo del 6 de la propia vida. Entender y aceptar y celebrar, diría más bien, que la vida siempre acaba triunfando, que la luz siempre acaba triunfando. Lo que pasa es que lo decíamos también con el caballo de oros, por eso para mí tiene mucho que ver este 6 de bastos con todo lo que hemos vivido. Decíamos con el caballo de oros que los tiempos de Dios son perfectos, los humanos, bueno, son más relativos. Entonces, te lo digo porque a veces vemos esa justicia, ese éxito de la luz, ese triunfo de la luz, lo vemos más tarde de lo que creemos o más tarde de lo que pensamos que sería lo correcto. Pero esa es nuestra mente, ego es nuestra cabecita. Dios sabe más que nosotros, por eso es Dios, claro, porque si no, pues fíjate tú, ¿qué vamos a hacer aquí? Dios sabe más que nosotros, Dios tiene un conocimiento superior y por eso tiene una visión más amplia y por eso sabe por qué y para qué y cuándo y cómo hace las cosas, pero siempre acabamos y confiamos en esa visión divina, en ese superpoder divino, siempre acabamos viendo la luz. Celebremos hoy el triunfo de la luz sobre la oscuridad, que es algo que en determinados momentos del año celebramos de una forma antiquísima, súper ancestral, pero yo creo que hoy nos llevan a celebrarlo en lo cotidiano también, porque sí, un día más, simplemente tener en cuenta eso, un día más ha amanecido y un día más de forma muy gráfica, posiblemente incluso muy gráfica, vayamos a ver ese triunfo de la luz. Pero si no, aunque no lo veas, ser conscientes de él, es decir, tener la conciencia de que eso está ahí. La luz siempre triunfa. Y te digo más, aunque no lo veamos, a veces cuando pedimos justicia, por así decirlo, a lo mejor no vamos a ver ese acto de justicia, porque no lo tenemos que ver, porque no corresponde, o porque no estamos en el momento. Pero aunque no lo veamos, yo estoy convencido de que la luz siempre triunfa y la justicia divina siempre va a actuar. Justicia que no venganza. Cuidado, que eso también es un acto muy del 6 de bastos, Cuando entendemos ese triunfo como desde el punto de vista del ego de ¿lo ves? Yo tenía razón, yo lo sabía, o ahora se va a hacer mi voluntad, ahora se va a hacer justicia, por fin se hace lo que yo quiero, lo que yo creo. Eso es el ego y aquí el ego no está invitado para nada. Muchas gracias, ego, por existir, pero no es tu momento. No es tu momento. Igual en otro momento apareces por aquí, porque también tenemos que contar contigo, eres parte de nuestra vida. Pero hoy no es tu día, querido, ¿vale? Así que siempre ese 6 de bastos, verlo desde la perspectiva más
honesta, más elevada posible. Humilde, no excesivamente humilde, que te decía antes también, y sin ego, ¿vale? ¿Cuántas cosas bonitas nos deja este 6 de bastos? Yo siempre lo digo, me podría tirar horas y horas y horas hablando de todas y cada una de las cartas, de todas y cada una de las runas, pero nos tenemos que ir yendo y nos vamos. Otro día leí, qué curioso es el idioma español, ¿verdad? Me voy a ir yendo. Fíjate que conjugamos el verbo en 3 formas distintas, en 3 tiempos, mejor dicho, distintos. Y esto yo entiendo que la gente que viene de fuera y que empieza a escuchar español o empieza a estudiar español tendrá que decir, pero espérate, porque yo creo que esto es intraducible a cualquier otro idioma. Me voy a ir yendo, nos vamos a ir yendo. En fin, gramáticas aparte, que nos vamos a ir yendo con esta energía tan bonita de luz, de plenitud, de justicia. Te doy yo a ti las gracias, te doy yo a ti la palmadita en la espalda. Yo soy súper consciente de lo mucho que se trabaja aquí. Mucha gente lo expone de una forma, mucha gente no lo expone en absoluto, pero yo soy muy consciente de ello. No del todo, por supuesto, pero de mucho sí. Así que yo sé que aquí hay mucha gente que está intentando todo el tiempo ser esto, intentando superarse y a veces incluso intentando superarse cuando ya se han superado. A veces también tenemos como esa autoexigencia de ser aún mejores, que bueno, que siempre que sea retándonos con nosotros está muy bien. Ya sabes que el objetivo no es ser mejor que nadie, sino en todo caso ser mejor que tu yo de ayer o que mi yo del ayer. De eso se trata. Muchísimas gracias. Te honro, te bendigo, te doy las gracias, te felicito por tu trabajo, te felicito por cosechar este 6 de bastos. Y no sé si apareceremos por aquí el fin de semana, creo que no, pero nunca se sabe. Cuando el jefe llama a filas, pues hay que estar. Pero por si acaso, por supuesto, yo te deseo feliz fin de semana y nos vemos el viernes. Feliz vida. Perdón, que he dicho nos vemos el viernes, nos vemos el lunes. Tú ves, yo creo que el fin de semana nos va a venir bien descansar un poquito, que estamos un poquito desvariados ya. Feliz vida, hasta el lunes, ahora sí.